Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, ya sea el horario en el que vean esta nueva edición de Poderosas, de Poderosos. Vamos a meternos a un tema que es trascendental para entender las dinámicas de poder precisamente en el gobierno, pero también las dinámicas de opacidad, de corrupción, de estos esquemas que imperan en ciertas estructuras de poder. Vamos a hablar sobre fiscalización, lo que ineludiblemente nos va a llevar a hablar sobre la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? ¿Quién controla la Auditoría Superior de la Federación? Sobre esto vamos a hablar en este programa y le doy la bienvenida a mi estimada, a la doctora Munadora Bucheir. Gracias, Obed. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Tú, buenas noches a ti, buenas noches a todo el auditorio. Gracias por seguirnos, difundan. Hay que estar bien enterados de todos los temas en Poderosos. Pues, doctora, vamos a un corte para entrar de lleno a este tema de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a corte y regresamos. Vamos. Bien, la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué es? Y particularmente para entender lo que hoy en día es, vamos a tener que hablar sobre quiénes están administrando, no quisiera utilizar otro término, gobernar, presidir, porque más bien están administrando y haciendo uso de la Auditoría Superior de la Federación, hablando de David Colmenares Páramo. Doctora, usted estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, conoce a David Colmenares Páramo, quien estuvo entre 2012 y 2013 y se va por la puerta trasera por no hacer bien su trabajo, y pese a ello, hoy es el Auditor Superior de la Federación que intentó reelegirse, se le frustraron los temas. ¿Quién es y qué es? ¿Quién es David Colmenares Páramo y qué es hoy en día la Auditoría Superior de la Federación? Déjenme comenzar con lo más importante, que es la Auditoría Superior de la Federación, porque pues el títere que tenemos ahí va parte de quienes mueven los hilos, vamos a llegar. La Auditoría Superior de la Federación es el ente fiscalizador constitucionalmente facultado para hacer las revisiones, yo te diría que del 95% del presupuesto federal de este país. La mayor parte del presupuesto es federal, por tanto tiene estas facultades de atribuciones. Se espera, o hasta 2018, cuando estábamos todavía los técnicos, los que sabíamos, los expertos, personal con mucho talento y competencias, pues hacían revisiones a todos los rubros, programas, ramos de la administración, con una planeación metodológica dedicada o encaminada a ser no solamente lo más independiente, una planeación metodológica para no estar eligiendo y sesgando revisiones. ¿Qué era la idea? Bueno, la Auditoría Superior por mandato constitucional es ex post, revisa la cuenta pública anterior. Bueno. Ahí hubo años de temática que le intentaron meter mano, bueno, no le intentaron, metieron mano, se hicieron reformas que realmente no mejoraron la Auditoría Superior, pero como los que lo hicieron tampoco lo entendían y los que sí le entendían quisieron meter mano para seguir en el retraso, pues nos encontramos con lo que está ahorita. Llega en este nuevo, bueno, en entonces 2018. En marzo llega, ¿no? En marzo, pero fíjate qué interesante, no se llevó a cabo un acuerdo parlamentario, porque en este país todos esos espacios son por acuerdos, no son por talentos ni competencias. Nunca vamos a tener un consejero, un auditor superior, todo esto, que muchos ya se fueron se destruyeron las instituciones, eran porque así lo negociaban. No se llega a un acuerdo entre el PRI, que era el partido que tenía la mayoría para poder elegirse, y los demás partidos, entre ellos Morena. Y se queda acéfalo pensando todos, y yo pienso que era una muy buena cosa, lo pongo en la casa sucia, esa historia que vamos a ver repetirse ahora, en esta semana que arranca
todo este tema de la nueva convocatoria para la fiscalización, exactamente vamos a ver las mismas historias, y van a verlo si no. Dijimos, bueno, ¿por qué no se eligió? Seguramente los partidos van a esperar, estábamos en plena competencia electoral, para ver quién gana y decidir entonces al nuevo o nueva auditora en septiembre, octubre, ¿no? Que empezara el nuevo gobierno. Exacto. En la nueva, más bien la nueva legislación, Sí, pero sí. que ya era parte del gobierno ganado. Ya se va a Pasadas las saber. elecciones de junio, Así ir es. construyendo cómo Así iba a es. ser la nueva auditoría, ya sabiendo quién iba a ser presidente. Así es. Pero yo creo que ellos le apostaron mal porque pensaron que sí iban a ganar, que les iba a ir muy bien. La cuestión que todos los que estábamos esperando un cambio en este país, hacíamos chonguitos que no fuera así porque estábamos hasta el tope de corrupción. La cosa es que un día de marzo, ¿no?, llegan a la Auditoría Superior los del PRI a querer decir que querían un papel para salvaguardar al candidato entonces Smith, que dijera que no tenía nada que ver con la estafa maestra. Fíjate cómo la corrupción y todo es como un efecto dominó. Un acto te lleva hasta donde hoy vamos a llegar y donde estamos. Fíjense, ¿eh? Haría un paréntesis ahí para que también el auditorio lo sepa. Estafa maestra, que poco se habla sobre eso, pero si es posible conocer el esquema de corrupción que fue triangulación de recursos a través de universidades públicas, que de hecho tenemos un programa poderoso sobre eso, fue a través de una auditoría forense que permitió conocer este esquema, es decir, a través de un trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Eso por otro lado. Y otra cosa, José Antonio Meade, quien fue patrón de David Colmenares cuando se lo jalan al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Claro, lo jala, y luego se queda con González Anaya. O sea, era un heredero porque era uno de los operadores que negociaba con otros operadores políticos del voto, de los Eladios de Oaxaca, participaciones a los estados, fuera de la norma. O sea, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema que, bueno, Eladio Ramírez, es relevante. Eladio Ramírez, el gobernador de Oaxaca, otro patrón de David Y Colmenares dueño de Páramo. esta, que era CNC o no sé qué, ¿no? Que le daban cúmulos y cúmulos y miles de millones. A mí me tocó colaborar en FONAES, lo que ahora es INAES. Y bueno, se le designaban a fondo perdido miles de millones a disque empresas. Y ahí colaboraba Colmenares, ¿qué creen? Trabajando como consultor. Exacto. De los estados y municipios. O sea, era una maravilla. Él daba dinero como consultoría, negociaba con los de Hacienda, con este grupo. Obviamente tenía un beneficio los gobiernos y a cambio cobraban. O sea, no solamente conflicto de interés, una serie de conductas del orden criminal, fíjense. Porque todo ese dinero se iba para los desvíos de recursos. O sea, todo en lo oscuro. Bueno, la cosa es que llegan, vamos a dejar ya a este pobre personaje que le ha causado, nos ha permitido evidenciar qué sucedió, Exacto. Pero él no llega porque él es un títere más de todo ese grupito, es un tipo muy menor. ¿Y quién lo hace llegar? Pues, ¿qué creen? Que Morena. Le da los votos al PRI que necesitaba para poder sacar el nombramiento del auditor. PRI podría haberlo sacado con otras alianzas, pero decide Exacto. sacarlo con él. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos hoy en Morena, los priistas, ¿dónde están metidos hoy? En Morena. Los priistas ¿Morena o verde? que traen una cola más larga que la Cuaresma. Bueno, entonces eso nos trae a colación y he entendido durante 8 largos años que en esta fase, en estos 15, 20 días que va a estar el proceso, vamos a aprender mucho de todo lo que nos han ocultado estos 8 años. Esa es la parte oculta y tenemos entonces una fiscalizadora que murió 8 años, que la tuvieron enterrada y que la han utilizado como moneda de cambio, como impunidad, como negociaciones electorales. Y eso también lo entendí porque no puede ser que 8 años que hemos denunciado, bueno, en lo particular soy yo la que he denunciado 8 años, porque tienen intimidados a los pocos que quedaron, la han utilizado como moneda de cambio en los gobiernos para ganar elecciones, y eso ha sido el privilegio del partido, lo cual a mí se me hace sumamente grave, muy, muy delicado, porque se volvió una tapadera, opera como instrumento de coacción con quien quiere o no, ese grupo que la domina, y bueno, dice uno,
¿qué pasó con la fiscalización? Y un silencio absoluto de todas las autoridades a quien hemos denunciado, mostrado, en fin, cero observaciones, solventaciones express. Es posible, y justo eso ya entrando en proceso, observaciones, es decir, si ellos fiscalizan el 95% de los recursos federales, que son en gran mayoría, digo, uno como periodista lo ve cuando recuerdo, cuando había otro modelo de Auditoría Superior de la Federación, uno estaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba esperando a ver qué es lo que encontrara la fiscalización, porque eran en verdad temas cuantiosos de falta de observaciones, de falta de comprobación de recursos para qué habían sido empleados o demás. ¿Es posible pasar de eso a de plano cero observaciones, montos de 16 millones, cuando antes hablábamos de miles de millones de pesos que eran las observaciones? No, y más aún esto, cero observaciones. Querétaro, Sonora, Campeche, Yucatán, porque San Luis Potosí, imagínate, ¿no? San Luis Potosí, Ciudad de México. Ciudad de México se limpió todo, cero observaciones. Bueno, yo digo, ¿cómo es posible? Universidades como Sinaloa, estas universidades que han estado vinculadas a la delincuencia, que han estado en la mira, la Universidad también Autónoma de Puebla, o sea, se volvió un coto de poder, con Anúyes también atrás, porque también se ha negociado todo esto. Fíjate, se volvió un extorsionador gubernamental. Por lo menos de la delincuencia organizada, sabemos que se dedica a extorsionar, a hacer todo ese tipo de actos que nos han dolido tanto durante años, pero no lo esperarías de la fiscalizadora, ¿no? Una fiscalizadora extorsionadora de mano de los partidos, porque primero cuando llega y le otorgan, pactan, por supuesto, con primor, la mesa, la comisión de vigilancia queda en manos del PRI. Queda en manos del PRI con Angulo, que es gente de Alejandro Moreno, y ahí empieza una serie de negociaciones a través de sus operadores para solventar y cobrarles, no crean que es gratis, a todos los priistas que tenían, que era una millonada. Y se solventan todas las maravillas de observaciones que estaban pendientes, que eran insolventables, muchísimas que tienen que ver, como bien dices, con la estafa maestra, con Odebrecht, con Pemex, con obras grandísimas. ¿Por qué hacían eso? Bueno, pues porque se volvió un supernegocio para todos. En la primera mesa le toca al PRI, por otra parte también solventaba Morena a través de los operadores internos que tiene, y por otra parte en el siguiente periodo, que es el que ahorita tiene el Partido Verde, ya cambia la dinámica de los capos de capos para que sean otros los que solventen y se haga una cobranza. ¿Quién gana? Pues todos los capos, los gobiernos, presidentes que son extorsionados, pero que a cambio pueden robar impúdicamente, y por otra, estas personalidades que se han hecho millonarias. Y entonces regresamos al tema de hoy. ¿Por qué es tan relevante este nuevo espacio que tiene que ver con quién se va a elegir como auditor o auditora, porque ahí voy a estar, de la Auditoría Superior de la Federación? Mencionaba Angulo, Pablo Guillermo Angulo Briceño, solo para ponerlo sobre la mesa, establecer quién es, cómo se han ido manejando. Pregunta, doctora, habla de un esquema extorsivo. ¿Cómo funcionaba entonces? Es decir, la extorsión era a cambio de no fiscalizar bien, de no realizar, de no dar a conocer hallazgos. ¿Cómo funcionaba? Hilado con eso me parece también importante entrar a este otro tema, del que lo hemos tocado en los programas, pero no hemos profundizado en él, de estos convenios que están previniendo, o sea, una fiscalización es cuando en recursos ya ejercidos y dados, pero ellos están previendo, es decir, vamos a firmar un convenio para que te portes bien. ¿Eso también entra dentro de este esquema o cuál es la función de...? Son temas muy relevantes. No funciona porque más ahora que ya se van, es el año de Hidalgo para ellos, ¿no? Bueno, se va una parte porque se supone que ya tienen listo cómo están pensando en sustituirse. ¿Cómo funcionaba? Los que estaban en la comisión de vigilancia, por supuesto, con sus allegados, porque
pues no iban a llegar con los de Morena, ¿no? Los de Morena están en otro tema y ellos negociaban al revés, ¿no? Era de allá para acá. Llegaban y le decían, tienes todo esto, hay todo esto de pendientes de observaciones, vamos a negociarlo, te cuesta 60 millones, voy a poner un precio que le dijeron a 2 personas, que tengo los testimonios. Se siguen reuniendo en un restaurante muy fifí y acá, tiene que ser en cash. Y bueno, ¿y cómo lo voy a sacar? Yo te voy a decir con qué despachos vamos a sacarlos y se van solventando las observaciones. Ese es un modus operandi. Otro, te sacaban una lista, ¿no? Mira, aquí estás, vas a ser tú el siguiente de la... Pues una lista y entonces, no, yo te ofrezco, yo soy bien buena onda y te ofrezco que a cambio de tanto y vamos a hacerlo, te doy todo el esquema completo, porque son capos de capos, te sacamos del programa. Y entonces, pues los ladrones, ladrón que roba ladrón, te dejo de fiscalizar que te gusta 3,000 millones y a cambio me das qué porcentaje, qué dinero, aquí tengo todo el esquema, está perfecto, no puedes tú quejarte de nada, todos pactan. Ese es el otro esquema. Otras, durante el proceso de la auditoría, fabrican observaciones, porque un tema muy importante es que, por supuesto que jamás vas a ver, y si alguien me dice que Colmenares estuvo, como lo estaban los otros auditores, al día de qué se observaba, nunca sabe ni qué se observó, ni qué se vio, él no tiene ni idea de fiscalización, para mí es disfuncional en este tema, y por supuesto que él lo único que le interesaba es estar cercano a que lo sentaran y se sentara con los gobernadores. Tiene un problema muy grave de esta cuestión, pienso yo, de sentirse cerca del poder. ¿Y qué hacían durante la fiscalización? Los auditores, que todos eran del mismo grupo, pues fíjate que encontramos esto y esto. Y aquí van 2 cosas. La ignorancia de los auditados, 1. 2, que muchos pensaban que era cierto. Y 3, que también era un negocio. Pero mira, aquí lo podemos ver y el complejo de Penélope. En el día tejo las observaciones y en la noche yo te las destejo y me pagas a mí. Y ya quedas sin solventación. Te vamos a dejar un poquito, ¿no? Aunque sea 50,000 pesos para que no se diga nada. A los de los cuates, como dices, vemos en Morelos, por ejemplo, temas como Jiutepec, temas en municipios donde la delincuencia ha azotado y donde pusieron presidentes municipales de la delincuencia organizada, 0 observaciones, ¿no? Se fabricaron unas auditorías modelo que son inconstitucionales, que son inservibles, que todo, para simular esto mismo. Entonces, no solamente se volvió un instrumento de coacción, de extorsión auditora, sino que eran distintos modelos. Tenían para cada quien, tienen cómo ayudarle. Y también la parte más importante. Si mi cuate del partido en el poder me pide apoyo porque ciertas personas en el Estado han sido buenos presidentes o presidentas municipales, han cumplido y la gente nos quiere, necesitamos quitarlos del carril de la legalidad para descartarlos y que no lleguen a ser candidatos. Y eso vamos a verlo mucho ahorita en este año, por las elecciones del año entrante. Para mí es lo más sucio que ha ocurrido en materia de fiscalización. Actualmente quien preside la Comisión de Vigilancia, porque es de lo que hablaba, es importante también ponerlo el énfasis, hablábamos del pasado, cuando se elige a Colmenares, hoy en día es Javier Herrera Borunda, quien es el hijo del exgobernador ya fallecido, Fidel Herrera Beltrán, un personaje con una amplia estela de opacidad, señalado por distintos actos de corrupción, incluso por involucramiento con crimen organizado allá en la entidad. Para poner ahora sí que puntos sobre las IES. Y hablando sobre este esquema de convenios, ¿con quiénes están firmando? ¿Por qué firman? Porque he visto que firman con INE, con Morena, con partidos. ¿Eso no implica un conflicto o un impedimento a las labores de fiscalización, doctora? Claro que sí, fíjate, esto es algo que también habla de su ignorancia, ¿no? Una ignorancia que hasta hoy sigue vigente, porque en este país se puede hacer lo que uno quiera, cuando es protegido por quienes deberían de llevar a cabo investigaciones o de poner límites.
Existían convenios para la revisión de las participaciones, porque así la estipula la norma, que puede convenir la Auditoría Superior de la Fiscalización con los entes fiscalizadores de los estados para hacer la revisión de las participaciones. Llegando fue lo primero que quitó, se eliminaron, no se reactivó. ¿Por qué? Porque ellos querían el manejo de las participaciones para tener el arma de extorsión, porque es un arma de extorsión. Claro, si tú me dijeras que quien llega es alguien ético, decente, honesto, y que en los estados también hay alguien ético y decente y honesto, situación que ocurre quizás me voy a ir lejos, a lo mejor 3 estados, porque si tenemos 32 auditores superiores estatales, pues yo no he oído en 8 años la voz de ninguno quejándose de las transgresiones del auditor. De ninguno, No, de hecho. Sometidos, auditados. Y estos convenios que se fabricó el auditor, es que convenios preventivos, fuera de toda norma, por supuesto, no le competen. La auditoría entra ex post, cuando ya ejerciste el recurso, salvo, y así lo establece la ley, si hay una denuncia, y entonces por denuncia puedes entrar a revisar el ejercicio que está en curso, pero que se ejerció en curso, o anteriores vinculados a esto. Y es otro esquema en el que acabando tienes 10 días para informar sobre esta denuncia. Aquí los convenios se los sacaron porque te digo que les gusta andar en las cámaras. Pobre, va a morir, ¿no? Seguramente son capaces de que lo van a premiar con otro, a este corruptazo, ¿no? Son capaces de todo. Firmé convenio con Veracruz, firmé convenio con el SAT, firmé convenio con Ursúa. Ursúa fue otro que, aunque hablen muy bien de él, fue otro que cobijó la corrupción. Y que me perdone el difunto. La cobijó porque desde entonces, ellos se conocían desde la Ciudad de México en ese grupo. Cero observaciones en Hacienda, cero observaciones en la UIF, cero observaciones en el SAT, cero observaciones en la Fiscalía General de la República, cero observaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y estos convenios, ¿qué creen que le dieron? Le dieron entrada a la pandilla a conocer la información sensible de todos los ciudadanos, de todos, para poder saber a quién enderezaban o enderezan todavía su extorsión. Esto es bien grave. Esos convenios no solamente son inconstitucionales, sino que son un modo de decir, sí, que firma y aquí lo voy a tener y a cambio cero fiscalización. Todo eso lo hemos permitido 8 años. Todo eso, y ahora lo entiendo, bueno, no ahora, ya de 3 años para acá con mayor certeza, cuando cero observación en la Ciudad de México. A mí me dio pena ajena cuando nuestra presidenta salió a decir, oigan, tuve 0 observaciones en la Ciudad de México, que es muy cierto, pero 0 observaciones, nadie duda de ella, nadie, estoy segura, yo no dudo de ella, como alguien de corrupción. Yo participé incluso en su programa anticorrupción. Pero de todos los demás, por favor, yo no quisiera, y va a aparecer algún día, otro Nachito Ovalle que era muy cercano a alguien y yo no pensé que fuera, porque los Nachitos Ovalles hoy están adentro de la Auditoría Superior de la Federación. Ese grupo enquistado es alguien que ha engañado y ha dado otra cara. Bueno, pues ¿cómo no vas a tener 0 observaciones si el grupo que está adentro es parte de lo mismo? Entonces tienes toda la razón. Los convenios, la información que han obtenido, ¿cómo le van a dar entrada a que conozcan todo lo que son las tripas del SAT? Y ahí es donde van eligiendo. ¿Y saben para qué lo quieren? Para que ellos sepan que sus empresas fachadas no están a la vista. Es importante, me parece, ir también esta cuestión para el auditorio entender el tema de observaciones. No es en automático que yo te haga 10 observaciones y esas 10 observaciones impliquen actos de corrupción. Pueden ser desde irregularidades porque no se presentó la documentación necesaria para comprobar el gasto de algún tipo de obra, trabajo, contratación, lo que se hizo, aunque evidentemente que también es la otra parte, no tienen determinado tiempo para presentar la documentación o comprobar que se ejercieron. Ir explicando también ese funcionamiento sobre las observaciones, porque muchas veces se piensa
y porque así fue tal vez la norma en muchos años, de que del total de observaciones, el 100% de esas observaciones implican casos de corrupción. Son irregularidades encontradas, falta de documentación que compruebe una obra de que se haya realizado o no. ¿Qué es una observación y cómo se... existe el término, ahorita se me olvidó. Acciones. Cuando lo compruebas que... Solventas. Cuando solventas o no lo solventas. Sí, cómo no. Déjame, mejor vale la pena hacer una diferenciación entre lo que es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que es donde está la maestra Buenrostro. La Secretaría de la Función Pública, bueno, no se veía, es que como le cambian a cada rato el nombre, ya no sé ni cómo se llama, Secretaría Anticorrupción y Buen pero Gobierno. bueno, este nombre más largo que la cuaresma. Ese es únicamente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Y ese es preventivo. Sirve para vigilar, es el órgano interno de control de nuestra presidenta, la que está al lado de la mano, que se supone, ¿no? Porque ya vimos qué pasó con Segalmex en el sexenio pasado. Y que también es en enlace con la Auditoría Superior de la Federación con relación a las observaciones o a las auditorías que se hacen en gobierno. Son preventivos, ellos pueden están acompañando a la organización, al ente. Aparte, Pemex, Comisión Federal, tienen sus propios órganos de control, que por cierto, Comisión Federal de Electricidad ha incumplido la norma hasta donde sé con relación al control interno, pero pues nadie te dice nada porque también tienen una Contraloría Interna a modo, Okay. ¿no? O sea, todo esto. Y regresamos a la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría, y nada más en la limitación, es importante. La Función Pública únicamente puede revisar lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Nada del Legislativo, nada del Judicial, nada del país. Ni para de eso autónomos ni nada. Establece convenios con los estados que quieren y si así lo deciden los estados, coadyuvan con ella y pueden auditar ciertos programas. O sea, es archirrecontra superlimitada para acabar pronto. No tiene dientes. No tiene ni dientes, ni espacios, ni nada de nada. Bueno, pues ¿cómo estamos hoy? Claro. Es un ejemplo. Y la Auditoría Superior de la Federación, dijimos que es cerca del 95% que son los recursos federales, que incluye participaciones, deuda, todo, absolutamente, y que sus observaciones a partir de las reformas, ellos ya no deberían de generar pliegos de observaciones, porque ya se supone que si tú no solventas durante la auditoría y que hay, como han cambiado el reglamento, fíjate, esta es otra bandera roja. Cierto. Lo han cambiado yo creo que por lo menos unas 8 veces, si no es que más, no sé. La verdad yo ya perdí la cuenta, ya ni es de interés, porque esa es parte de las trampas. Tienen 120 días las entidades para presentar sus alegatos o solventaciones a partir de los resultados de la fiscalización. No, 30 días, perdón, para presentarlos y 120 días para 6 meses, 6 por 3, 18 o 180, perdónenme, entre 120 y 180 para lo que tienen que pronunciarse la auditoría. Pero ¿qué pasó? Que esto se volvió también un tema de ¿con quién sí me arreglo? Quien quedaba la lana, inmediatamente el que pactaba, le comentaban que quedaban solventadas todas sus observaciones. Y los que no, ahí vienen cargando todavía sus auditorías. Es un modo, ¿no? Si hay arreglo, bajan las observaciones, si hay arreglo, se solventa y se premia públicamente. En este contexto, cuando hablamos de las acciones, pueden, en 5 años, si no se solventa, ahí está el área de investigación y seguimiento, que también está a modo y fabricada, generar procedimientos para iniciar el proceso resarcitorio, ¿no? O en su caso, en cualquier momento deberían presentarse denuncias penales. ¿Qué creen? Que de Segalmex, por ejemplo, según yo hasta hoy, no presentaron nada, fue después. Y ahorita andan muy apurados sacando los pendientes por alguna instrucción de quiénes sí y de quiénes no. Entonces, digamos que las solventaciones son a quien quieren. Ellos nada más podrían y deberían fiscalizar, en su caso mandar al área de investigación y no generar pliegos. Yo no sé por qué siguen generando pliegos de observaciones en sus informes, pero para mí es el medio de coacción y de intimidación. Eso es lo que ha sucedido. Te tengo aquí, ¿no? Es correcto. Otra cuestión que me lo mencionaba ahorita y también
me gustaría saber qué tanta información tenemos sobre el estado de las auditorías estatales, porque tenemos la Auditoría Superior y si usted mencionaba, son 32 auditorías que no han pues manifestado ningún tipo de sorpresa, crítica, cuestionamientos hacia el actuar de la Auditoría Superior de la Federación, que solamente fiscaliza recursos federales, ya sea hacia las dependencias, gobiernos locales, municipios, todo eso. ¿Qué sucede a nivel local con esas auditorías estatales? Digo, si así está la superior, ¿cuál es el panorama que existe a nivel estatal? A nivel estatal dijéramos que es un poquito igual que el panorama triste y lamentable de la Auditoría Superior de la Federación. Los auditores estatales, auditoras, auditores, AE, son nombrados por el gobernador. Es mentira que hagan ahí una simulación. No. Es quien el gobernador, gobernadora decide. ¿Por qué? Porque no tenemos esa voluntad política. Espero algún día, y antes de que se vaya nuestra presidenta de este sexenio, que nos asegure ese conjunto de características que podamos heredarle a nuestros nietos, nietas. Fíjense qué importante es todo esto. Esta aportación, ¿no? De que voy a dejar de blindar a los gobiernos y que todos aquellos que son corruptos paguen sus consecuencias. O sea, no me importa si son de mi partido o no. Eso sería una maravilla, ¿no? Es eliminar la voluntad política, todos los factores externos que influyen en las inoperaciones de los gobiernos. Y un factor externo es las elecciones de los auditores estatales. Si tú los eliges a modo, ¿qué es lo que sucede? Pues que van a cuidarte la espalda, van a saber a quién sí fiscalizan y a quién no, en qué grado de profundidad. Vamos a ver, por ejemplo, si por casualidad gana un candidato que es para ellos adversario, opositor o que no estuvo de acuerdo en algo, pues ya sabes que tienes un medio de someterlo. O sea, realmente estas características de los factores externos no son como las mejores prácticas globales. O sea, eso no sucede, voy a hablar en Europa y en estas que son los países con mayor índice de honestidad. Que esto me llevaría a regresar, antes de volver a abordar esto, el tema de la percepción, ¿no? Ahorita México volvió a estar en qué lugar de transparencia, ¿no? Creo que está en el lugar 27 de los 100 posibles en el que se acaba de publicar. Creo que no hemos podido subir ni un solo punto. O sea, fíjense, 27 de 100 posibles es nuestro lugar. Abajo de México está Guatemala, Paraguay, Honduras, Nicaragua. Y en el fondo están Venezuela, están Somalia y está Sudán. Bueno, y ahí está México. O sea, de 2015, 16, 17, o sea, llevamos 10 años, vamos 11, sin haber hecho nada en corrupción y estamos en el fondo. Y de la OCDE, de las economías que conformamos, estamos en el peso, ¿no? O sea, estamos en la penúltima, creo que de México hacia abajo, nada más está Rusia. Bueno, todo esto tiene que ver con las entidades de fiscalización. No auditan y también los estados se roban el recurso. Los municipios saben que si se ponen a modo con muchos de los auditores, y muchos de ellos, hablo de casi el 70%, también hay negocios, y muchos. Y puedo mencionarles, Puebla ha sido un ejemplo de los auditores externos que ha tenido por más de 20 años, que estaban abrazados con los gobernadores de antes. Con todos ellos, les limpiaban las nóminas, estaban en sus eventos, salían en las fotos. Bueno, todos ellos. La Ciudad de México, ¿conocemos alguna observación de Contraloría de la Ciudad de México? ¿Alguna? En obras magnas, en temas bien relevantes, olvídense, no ha habido una. Puebla, el auditor duró creo que todo lo que pudo haber durado y no fue más porque se abrazaba con los morenos, Galle, con los galis, con los que seguían. Y ahorita, por cierto, creo que está de planeación de Delfina, imagínate. O sea, cómo se van premiando porque lo que les interesa es la lana. Estas entidades de fiscalización, yo no dudo que también en esta nueva fiscalización que se va a llevar a cabo, si gana quien ellos, bueno, va a ganar porque ellos van a poner a quien quieran, ¿no? O sea, van a también querer cooptarlos de una manera
muy, no arbitraria, pero disfrazada de legalidad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo generas espacio en las elecciones para impunidad. La auditoría, la fiscalización se ha vuelto un elemento en el cual su actuación genera que los estados gane o no gane el partido político que está dispuesto a someterse, a dar y a obtener dinero a cambio de votos. Entiendo que ese es como el panorama general. No se puede, es importante hablarlo en relación al funcionamiento de una Auditoría Superior de la Federación y un modelo que se ha replicado, no ahorita, por lo que dices, algún modelo que ha imperado desde tiempo atrás y que se mantiene hoy en el mismo estado. Volviendo a la Auditoría Superior de la Federación, hablando sobre este tema de las estructuras que se quedan muchas veces, porque sucedió, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, que se habló de autonomía, de que llegó este señor Hertz, que sabemos que realmente no pasó nada, claro. Pero también hubo ahí un tema que se hablaba bastante y fue que puedes cambiar tal vez a nivel directivo, a nivel arriba, pero las estructuras siguen siendo las mismas. Yo he visto con David Colmenares Páramo, el actual auditor, ha cambiado la ley de la auditoría y también ha impuesto a nivel, digamos, la ley orgánica, ha puesto posiciones, las ha cambiado, ha dejado a su gente, la ha ido colocando. Se jaló, por ejemplo, el hijo del gobernador de Oaxaca, que estuvo ahí un tiempo como director. Y a la hija también. O sea, estas estructuras de pago también de favores y demás, digamos, en un escenario en el que gane alguien distinto, que llegue y que pueda empezar la fiscalización, digo, pensando en el mejor de los escenarios, o en el otro escenario que usted plantea, que sigan manteniéndose estas personas. ¿Qué sucede con los grupos, las estructuras establecidas ahí? ¿Qué tanto ha dejado Colmenares su estructura? Porque también pareciera, doctora, que es una lógica de también para cuidarme la espalda, ¿no? Claro, fíjate, lo que hicieron llegando, eso es bien interesante, ¿no? Y les digo que todo lo narro en La Casa Sucia con punto y coma, porque trajeron un estilo muy de estos líderes criminales, en donde llegan en bola con policías. Bueno, aquí eran policías. En la Ciudad de México hemos visto cómo sacan a la gente, sí, ¿verdad? Sí. Estas personas que ahora las combatimos, afortunadamente, con Harfuch, a quien saludamos, ¿no? Y de con cómo Pablo, ingresaron, ¿no? De cómo ingresaron. O sea, como ingresa la delincuencia organizada a las casas a sacar a la gente. Sí, revolver, sacar. Hasta hoy siguen sacando a los que están con policía y con una intimidación que es vergonzosa. O sea, es vergonzosa. Lástima que conmigo no pudieron hacerlo porque pues yo me fui antes, ¿no? Pero me hubiera encantado que lo hubieran intentado. Lástima. Pero bueno, eso te habla de un patrón. Ahí se equivocaron y desde ahí ingresó pues la delincuencia organizada que viene de estas tablas y sacaron a toda la gente capaz de esta manera. Hoy día, el 95% de quienes auditan son gente que no solamente no estaba en la fiscalización, sino que viene de la gente, de los personajes que con ellos trabajaron alrededor, que forman parte de las mismas vínculos de corrupción. Y fíjense, es bien interesante esto, lo que dices, el nepotismo, los eladios, todos los que sacaron, todo el grupo de forense, por ejemplo, no puede entrar al auditorio a trabajar. Qué chistoso, ¿no? Lo sacaron a todos. ¿Por qué lo sacaron? Sacaron a toda la gente que auditó y que cuando el inútil, ineficiente de Colmenares estuvo en gasto federalizado por un error del también el otro auditor. Cuando nos faltan agallas en la vida, se pagan las consecuencias. Cuando se le dijo, yo le dije, levántate un acta de todo lo que hizo Colmenares porque él protegió a Granier en Tabasco y él hizo negocios allá. Dijo, no, ya sí que quede, ya que se vaya ya, porque era un inútil y se dormía. Y ahí están sus declaraciones públicas. Fue Juan Manuel Portal. Sí. Ahí está pagando el costo de la cobardía de no decir las cosas como son, porque las cosas hay que nombrarlas y hay que ponerle nombre y espacio. A cambio, pues no lo tocan, ¿no? Nadie se ha oído que toque nada y a quién han tocado, a tu servidora y al grupo, ¿no? Que hemos sido perseguidos. Fíjense estos pactos tan miserables, ¿no? En este sentido,
las personas que son competentes no entran en la auditoría, siempre está necesitando gente. Diario dejan todo y todo porque ni saben auditar. Las auditorías se ganan en 2 pasos. Yo me dedico ahora a hacer investigaciones corporativas en empresas privadas que son víctimas de fraude, deshonestidad, acoso y demás. Las entrevistas, no, hombre, no permitirían ellos o sea, cuando saben que hay algo, inmediatamente buscan para que la gente se vaya a la cárcel y se integre el procedimiento, todo. Aquí es al contrario, ¿no? Protegen a todos al interior. Y contrario a la empresa privada, que la empresa privada, en la junta de gobierno, la alta dirección, el corporativo, inmediatamente implementa las mejores prácticas, te pide asesoría, da pláticas. Aquí no. Aquí metieron a trabajar a los perfiles delincuenciales con quien manejan todo esto. Y si regresamos al tema, por ejemplo, de qué ha dicho, a mí me gustaría que escucháramos en esta entrevista lo que comentó Ramírez Cuéllar, el diputado Ramírez Cuéllar, quien yo considero que es una persona de buena fe, que está metido en este tema de la fiscalización. Su iniciativa, claro. Y su iniciativa, en la cual dice que pues necesitamos una auditoría que, bueno, primero dice que vamos a ver lo del nepotismo y que se prohíba. Y está prohibido. Estimado diputado, perdóneme que se lo diga y sea yo de esta manera. Ya está prohibido. No necesitaríamos poner en la ley que no haya nepotismo porque necesitaríamos una regulación de 2,000 millones de... No, ya está prohibido. Mi pregunta es ¿por qué todos ustedes le permitieron a Colmenares y le permiten a otros ahí mismo? Por ejemplo, él tuvo al hijo de Eladio hijo, y que también lo sacaron después de 7 años por acosador sexual. Terrible, las denuncias que recibieron. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué? Esta lastimadura de las jóvenes, esto no tenemos vergüenza. Estamos hablando de que llegamos las mujeres. Bueno, hasta que no presentaran una denuncia penal y que se tuvo que hacer, ahí se fue. Y se fue seguramente protegida. Ahí estaba también la hija. Juntos, y les crearon plazas de dirección general con más de 180,000 pesos mensuales. Y la hija también antes estuvo en INAES ganando un dineral y tampoco fue auditada. ¿Cómo lo va a evitar diputado? Y luego dice discrecional, sí, y va a seguir siendo discrecional si no ponen a alguien que les garantice la ética y que no sea el manejo. Y dice también, inflan perfiles, sí, los inflan. Y que luego la auditoría, necesitamos más auditorías en menos. No, no es así, no es cierto. Esto es lo que hicieron ellos, engañándonos. Haciendo. Más auditorías, no, necesitamos auditorías de verdad. Bien realizadas, bien hechas. Algo que dijo ahorita también el diputado, dijo, es que los programas necesitamos que también se regule y se esté publicando en diciembre. Hay que ponerlo en la reforma. Ya está ahorita. Nosotros publicábamos en diciembre el programa. ¿Sabes cuándo publicaron el programa de 2025? Lo acaban de publicar hace 10 días. ¿De 2025? Sí, ahorita en febrero. ¿Por qué? Porque eso les hace que ellos tengan menos espacio para poder auditar. Si hubieran presentado el programa, y también porque lo negociaron, bajaron auditorías, quitaron. O sea, ¿seguimos la simulación todos? ¿Eso es lo que queremos en este país? Creo que el único punto que fue el que resonó, y no quiero pensar que es así, pero presentan la iniciativa y fue lo único que se movió, fue contra la reelección, ¿no? El punto que es lo que tiene... en teoría, y eso más bien es mi pregunta, en teoría sí eso fue más bien para sacar a Colmenares de la reelección, o qué sucedió con esta iniciativa que he visto que la están mencionando una y otra vez. Y sí, ahora no quiero que se me pase el tema de que usted dice, no se trata de más auditorías en poco tiempo que sean express. ¿Qué pasó con las auditorías forenses? Auditorías forenses, desde que llegaron, se eliminaron. Pero se creó casualmente un área de auditoría forense en municipios y estados. Fíjense qué casualidades, ¿para qué creen? Pues es el arma de extorsión, de intimidación. Qué terrible, ¿no? No se necesitaba crear. No, ya había una auditoría forense que podría llevar a cabo eso, como lo hicimos nosotros. Es usada únicamente como intimidación, con más de 60 y bajo las migas, bajo el orden de Barriga, ¿no? Que es otro de los que ahorita está muy puesto porque él piensa regresar en segundo nivel, no crean que en primero, él piensa que va a seguir siendo, porque ahorita nada más salió a disimular para ordenar con quien ellos quieren proponer que pase.
Las auditorías forenses bajaron, se eliminaron, se dejaron de hacer mapas. En 2020 ni siquiera se publicó el informe, o sea, jamás en la historia de la auditoría, y todos se rascaron la panza. Debían de estar avergonzados, fíjate, diputado. ¿Y saben por qué debían de estar avergonzados? Porque esto no nada más implica lo que se robaron del pueblo, sino que el pueblo, los que murieron porque no tenían recursos, drenaje, agua, vida, salud, educación, hospitales, escuelas. Eso no tiene reparación. Pero también debían estar avergonzados porque han estado callados 8 años. Y hoy que oigo al diputado Ramírez Cuellar diciendo, no, es que ya vamos a evitar porque sabemos que hay sobornos, hay extorsión. Él lo ha dicho, por favor pongan aquí a la productora querida. Ahí está. ¿Pero qué hace? ¿Por qué no ha denunciado? ¿Por qué no los han apañado? O sea, esto lo llevo diciendo 8 años. Entonces tenemos un pobre Colmenares, que es un títere, él es nadie, que ha sido una fachada. Me preguntabas también sobre la auditoría forense, que es inoperante. Pero entonces quiero entender lo que está diciendo. A ver, la auditoría forense, me queda claro que no se está haciendo porque ya no hay informes, pero dice que se crea una unidad para hacer auditorías forenses de recursos federales en gobiernos locales. Gasto federalizado. Sí, gasto federalizado correcto. En gobiernos, pero locales. No se está haciendo, digamos, a lo que tendría que hacer, que son estos grandes proyectos o donde se piensa que pudiera haber algún tipo de cuestión, claro, que es donde originalmente se hacía, ¿no? Claro, porque tú revisas, cuando haces una planeación metodológica, la haces con un marco de evaluación de riesgos. Claro. Con dónde está el dinero, donde hay más riesgo, qué factores han incidido, qué ha sucedido. O sea, hemos revisado realmente las obras magníficas, las obras, no magníficas de magnificencia, magnificentes del recurso. Sí, las que tienen mayor recurso. Las que han sido símbolo de corrupción. Hemos revisado los municipios donde hay y sabemos que ha habido un gran entorno también de corrupción, de perfiles de las personas donde han habido denuncias. ¿Se han revisado? Segalmex, por ejemplo, era un caso para hacer una auditoría forense, y ese, ¿no? la hicieron la auditoría después de que lo descubrió el del órgano interno, porque entraba y cuando veían que algo decía, si decía el expresidente guarderías, ahí programaban guarderías. Regreso al tema ahorita de forense, porque fíjense, ahorita acaban de publicar el programa de auditorías. Uh-huh. En febrero, no en diciembre. No necesitábamos una reforma, ¿eh? Bueno. Es decir, las auditorías que van a hacer con respecto a los recursos que si ya les se va bien, van a empezar en mayo, junio para cerrar en diciembre. O sea, son auditorías patito. Vean mis columnas de Sin embargo, que son estas relevantes. En estas auditorías forenses que se crearon en el área de gasto federalizado exprofeso para extorsionar, intimidar, las personas, los funcionarios, en el programa de ahorita, si ustedes lo ven, a los jóvenes, a los maestros, a los que sí quieren fiscalizar y ser decentes, que yo espero que en este país haya muchos, hay 5 auditorías forenses para todo el año de municipios. 5. ¿Ustedes creen que este país en municipios y estados amerita 5 auditorías forenses? Y además, ¿cómo se determinan bajo qué criterio, no? ¿Cómo creen que las determinaron? Y eso lo sé yo por de adentro. Lo determinaron porque alguien les dijo, por órdenes de arriba vamos a auditar Acapulco, porque no quiere Salgado Macedonio que Avelina, la presidenta municipal pueda ser candidata el año entrante. Y el hermano de la consejera, que era un auditor superior del estado de Guerrero, que casualmente, ¿qué creen? Guerrero, nada de observaciones. O sea, a mí me tiene impresionada. ¿Qué pasó con todo el dinero que se gastó, se puso para resolver lo de las inundaciones, todo Guerrero está en crisis, Guerrero, los municipios, todo lo que sabemos, cero observaciones. Bueno, pues, ¿qué creen que Acapulco? Aquí hay un elemento electoral que es para lo que utilizan, ¿no? ¿Cuáles son las otras? La delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Acuérdense que yo no tengo partido, ni me interesa. Yo hablo lo que creo que es. Y acuérdense que yo apoyo a la presidenta y acuérdense que estuvo en el programa anticorrupción. Hay un apartado especial de cómo mejorar este rubro, que era
la propuesta que hicimos con Javier Corral y conjuntamente con mis colegas, que ni siquiera la han tomado en cuenta. Bueno, la de la Cuauhtémoc, opositora también, qué chistoso, ¿no? No me digan que no están robando los demás y todo el mundo lo sabemos. ¿Y dónde hay más Alessandra obra? Rojo de la Vega, sí, sí. Bueno, chéquense cuáles son. La otra es una portuaria, la otra es, bueno, las 5 en un universo de 2.500 casi, no me acuerdo ya de cuántos son municipios, 2.320. 5 auditorías forenses. Aquí va claramente dirigido a eso. Y va entonces la respuesta, si hubiera sido con un marco de evaluación, no fueran 5 forenses, fueran por lo menos 50. Y yo les aseguro que no fueran estos, fueran otros. Sí, otro tipo de, a otro lado. Estamos hablando de montos, de riesgos, de obras, de inversiones, de programas, todo lo adicional, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, esos municipios que han sido beneficiados con otro tipo de programas, con participaciones por los petróleos, bueno, en fin. Esto nos dice, y luego también les dio, que ese es otro modo porque son muy creativos, yo sí tengo que decir que como defraudadores y extorsionadores son creativos. Son tan creativos como los delincuentes, pero yo decía que de los delincuentes sabemos que nos vienen a asaltar, pero de estos no. Se crearon en estos años algo que nunca había sido, que auditan a los congresos estatales de los estados. ¿Y por qué creen que los auditan, querido Beth? Hay recursos federales, bueno, supongo que debe de ciertas partidas, pero para eso también está la auditoría estatal, para empezar, ¿no? Claro. ¿Por qué los auditan? Digo, ¿cuánto pueden tener de presupuesto? Pues porque saben que el 99.9 se roba recursos con empresas fachadas locales, que hay negocios, y entonces ellos, como ya lo saben, también han sido parte de la Asamblea Legislativa y de todo eso, pues llegan a auditar y negocian con ellos. Pasó en Sonora, pasó en Sinaloa, pasó en Chihuahua, bueno, en todas, chéquense. Y Auditoría superior a Congreso. Claro. Pero por eso está la Congreso, la auditoría pero aparte, local. ¿cómo voy a auditar esta minucia cuando tengo un universo que auditar? Bueno, pues porque esto se volvió un foco de corrupción. Congresos estatales, ¿y qué creen? Los poderes ejecutivos, ¿de dónde? Legislativos, ¿de dónde? De los estados. De los estados. Y los legislativos y los judiciales, no, hombre, ha sido una robadera. Bueno, ya hasta me empezó a dar depresión, compañeros. No, y además también en una lógica, a ver, es una auditoría superior de la Federación que tendría que estar enfocando esos recursos a o evaluación de riesgos donde se ejerzan mayor recursos, no por otra cuestión más que los recursos que se están destinando se ejerzcan para los que fueron pedidos o para los que fueron designados. Se aprueba el Congreso, esa es la lógica. Y sí llama la atención que sean en estos poderes locales porque además hay dentro, pues, están las auditorías estatales que es su función. Entonces lo que se dice es, se están yendo pues, por las ramas prácticamente, ¿no? Claro, porque aquí es otro medio de obtener dinero y los congresos quedan tan felices. Y entonces aquí viene también otra respuesta a tu pregunta, muy atinada. ¿Por qué no han dicho nada las auditorías locales? Porque el Congreso es quien quita auditores locales, también los tiene sometidos. Son los que los vigilan en teoría, ¿no? O sea, estamos perdidos en fiscalización en este país al día de hoy, quiero que lo sepan. Cuando hay otros eventos, otros temas, que si fueran éticos los auditores locales, a lo mejor te digo que voy a dar la cara por 2 o 3. 2 a lo mejor. Yo no he visto observaciones locales, nunca en la historia, díganme de un auditor que estando en el ejercicio diga esto se hizo, esto no y esto sí. Por ejemplo, regresando al de Acapulco, donde estaba este señor que de la Auditoría Superior del Estado, este es un ejemplo, de Guerrero, se fue de director general de seguimiento, fíjense, a la Auditoría Superior de la Federación, se fue a solventar todo lo de Guerrero. ¿Cómo es posible que el auditor de Guerrero, pero se fue a solventar no lo que él hizo, lo que nosotros hicimos como Auditoría Superior del Estado? O sea, está... ok, entiendo. Fíjense cómo estos conflictos de interés, y vuelvo aquí con la propuesta del diputado, no es así nada más con y que no es para reforma constitucional. Una reforma constitucional tendría que ser un fondo distinto. Esto que están proponiendo es algo que ya está en la norma. ¿Cómo voy a traerme y poner en seguimiento con mano abierta a quien
era el auditor de un estado que sé que hubo corrupción, que está plagado de observaciones y lo voy a poner en seguimiento a cargo de Guerrero, por cierto. Pues está enmendando O la sea, plana. ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a quitar todos los diputados, los entes estatales? El de Veracruz también lo contrataron y fue aviador ahí. El que estaba antes también cuando llegó. O sea, todos los cooptan. Es un modo de cooptación. Eso es terrible. Eso no se había visto antes, ¿eh? O sea, no se había visto antes. En Sonora igual, ¿no? O sea, contratan a los auditores que tenían como externos con contratos millonarios y Sonora a hacer observaciones. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo quiere que esto cambie si no tenemos gente ética? Y si vamos a ser parte de lo mismo, no hay para dónde ir, querido Ben. No hay de veras, ¿eh? No es un cambio de forma, que esto es forma, más bien es una cuestión de fondo que tendría que ir por la misma designación de quienes van a estar al frente de la auditoría, que es precisamente esta semana que ya arranca ese proceso. Exactamente. Y que se va a poner muy interesante porque todas las fuerzas van a apoyar a quien quiera, la única persona en este país que está en decisión. Pero ojalá no resulte, pues como lo pasó con el expresidente, ¿no? Que dice que lo traicionaron y a veces las apariencias engañan. Claro, doctor, es todo un tema, evidentemente esto no acaba aquí, seguiremos dando seguimiento y sobre todo cómo es que culmina este proceso. Claro. Pero pues vamos llegando al final de esta edición de Poderosas. Reitero, es un tema el cual usted conoce de pies a cabeza, pero que no culmina aquí. El que tendremos que seguir dando, estudiando, seguimiento, particularmente lo haremos evidentemente en sinembargo.mx, que puede acudir igual que a Sin embargo al aire, toda la cobertura que se va a dar al tema, y no descarto que aquí en Poderosos volvamos a recurrir a este tema en las próximas semanas, doctora. Oye, ¿qué tal ahora que me inscriba yo, no? Ya me vi, había una campaña, ¿no? Ay, qué barbaridad. Ya me los imagino, ¿eh? Unidos contra la corrupción y el fraude, tenemos que ser más los buenos en este país. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Recuerden, todavía están en tiempo de suscribirse a este canal de Sin embargo al aire, si no lo ha hecho, y lo invitamos a que deje su like. Es muy, muy importante para que podamos llegar a más personas y en verdad, suscríbase, puede ver más de este programa y más de toda la agenda de Sin embargo. Y sí, la casa aquí sucia. Se va a repetir, todo. Aquí está cómo fue hace 8 años y se vuelve a repetir la misma historia, ¿eh? Lo bueno es que ya la viví, ya nada me espanta. Unidos contra la corrupción, den likes, quiéranos y vámonos, ¿no? A difundir. Vámonos, doctora. Pues muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.